El desarrollo de la sociedad moderna lleva consigo cambios sustanciales en el modo de vida y de trabajo de los ciudadanos, que se reflejan en todos los ámbitos de su actividad. Cambia también la fisonomía de las ciudades, dando lugar al desarrollo arquitectónico de los edificios modernos con aspectos futuristas. En estos edificios se incluyen todo tipo de instalaciones para garantizar el máximo grado de confort de sus ocupantes, manteniendo al mismo tiempo la funcionalidad a la que están destinados y la seguridad tanto activa como pasiva. En el diseño de estos edificios se presta mucha atención a la estética, a las prevenciones contra la contaminación acústica, iluminación, condiciones termohigrométricas y a las medidas de ahorro energético. Sin embargo, no siempre se presta demasiada atención a la hora de diseñar y, sobre todo, de mantener el edificio para que garantice la calidad del aire interior en todo su amplio sentido. El propio nombre de calidad de aire interior es un término relativamente nuevo y poco definido por la reglamentación existente. Normalmente está asociado con el término de edificio enfermo o síndrome del edificio enfermo, y se ha introducido en el diccionario de los profesionales a raíz de las muertes ocurridas en un hotel de Filadelfia en el año 1976, ocasionadas por la bacteria identificada como la Legionella pneumófila, que ocasiona la enfermedad del legionario. El significado real de la calidad del aire interior es muy amplio e incluye conceptos tan dispares como la temperatura, grado de humedad relativa, velocidad del aire y su contaminación. Nos ocuparemos ahora únicamente de esta última acepción, analizando los efectos sobre las personas y los métodos que permiten mejorar higiénicamente la calidad del aire. El interés hacia el tema que estamos tratando se debe a que el hombre, en la vida actual, pasa más del 80% de su tiempo dentro de un edificio y, por lo tanto, debe respirar un aire limpio y sano. En caso contrario, pueden aparecer los síntomas típicos atribuidos a la falta de la calidad del aire, tales como dolores de cabeza, fatiga, insuficiencia respiratoria, congestión de pecho, tos, estornudos, irritación de ojos, nariz y garganta, irritación de la piel, mareos, náuseas, excitación transitoria, ligero delirio muy parecido a la intoxicación etílica, etc. Normalmente, estos síntomas desaparecen cuando las personas salen del edificio enfermo y no provocan efectos negativos sobre la salud de las mismas. Sin embargo, la productividad en el edificio afectado disminuye sustancialmente y la sensación de falta de confort puede crear problemas laborales. En algunos casos, la falta de control de la calidad del aire puede originar algunas enfermedades, tales como la sinusitis, la bronquitis, la histoplasmosis o inclusive la ya mencionada epidemia del legionario. Las enfermedades diagnosticables que se atribuyen al edificio enfermo dan lugar a bajas laborales, con un coste muy importante para la sociedad. Estos problemas afectan fundamentalmente a las personas alérgicas, que son altamente sensibles a las sustancias llamadas alergenos o antígenas, y pueden producir una deficiencia progresiva, crónica y aguda de la respiración. Los contaminantes del aire pueden ser orgánicos o inorgánicos, y pueden presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Es importante señalar que la procedencia de los contaminantes puede ser tanto del propio edificio como del exterior. Los edificios se construyen cada vez más herméticos, pensando en los ahorros de energía. Para garantizar las concentraciones de contaminantes dentro de los límites considerados como aceptables,
la reglamentación vigente sobre el diseño de los sistemas de climatización exige una ventilación mínima. En primer lugar, hay que considerar que la cantidad del aire de ventilación no determina la calidad del aire de respiración. El propio aire exterior puede ser también contaminado por el polen, el polvo, las esporas de hongos, los gases de escape de vehículos, los gases de las chimeneas, los escombros antihigiénicos, el aire de recirculación, los pesticidas, las sustancias químicas, etc. También el propio edificio y su mobiliario pueden ser los causantes de la contaminación del aire a través de las superficies texturadas, como alfombras o cortinas, asbestos, muebles deteriorados, estanterías abiertas, aguas estancadas, impresoras, fotocopiadoras y materiales sintéticos. El propio sistema de climatización resulta, en la mayoría de los casos, la causa principal de la contaminación del aire interior. El sistema de distribución del aire tratado se compone de muchas partes mecánicas, filtros, recipientes de agua y largas redes de conductos. Es habitual que en los edificios modernos la longitud de los mismos pueda llegar a varios kilómetros. En caso de que el programa de mantenimiento higiénico del edificio no se lleve a cabo o se haga de forma deficiente, en los conductos se acumula con el tiempo gran cantidad de polvo y suciedad. La filtración adecuada del aire tratado permite reducir la penetración de partículas, pero no evitan su presencia en los conductos debido a que no existen filtros con la eficacia absoluta. Las partículas de dimensiones inferiores a 1 micrón pasan a través del filtro y se depositan en los conductos, rejillas y en todos los lugares donde la velocidad del aire es baja. La cantidad de bacterias y de esporas o células reproductoras de hongos es tanto mayor cuanto más elevada sea la cantidad de polvo y suciedad acumulados. A pesar de que la lista de contaminantes es muy amplia, ya que como tal puede definirse cualquier sustancia extraña dentro del sistema de climatización, analizaremos aquí los más comunes aplicándoles los términos apropiados. Aerosoles, partículas sólidas o líquidas en suspensión. Contaminantes biológicos, bacterias, hongos, mohos y mildius, virus, parásitos animales, acáridos, insectos, pólenes y subproductos de estos elementos. Bioaerosoles, partículas en suspensión de origen biológico. Residuos, cualquier materia sólida, incluso sustancias y partículas de contaminantes biológicos que no se suponen presentes en los sistemas de climatización. Hongos, cualquier grupo de parásitos vegetales productores de esporas sin clorofila, incluyendo mohos, mildius, herrumbres, hongos y levaduras. Algunos de estos contaminantes, tales como desechos de la construcción, sustancias ignífugas, polvo, etc., pueden estar presentes en el sistema incluso antes de iniciar la explotación del edificio. En las zonas dentro del sistema de climatización destinadas al tratamiento de humedad del aire, o donde se produce la condensación de vapores de agua contenido en el aire, como por ejemplo en las baterías de frío de los climatizadores, se pueden acumular los contaminantes microbianos. Las condiciones de temperatura y de humedad en estas zonas crean un medio perfecto para que los microbios crezcan y se desarrollen en este ambiente. En definitiva, observamos que existe la posibilidad de que los contaminantes penetren al edificio incluso cuando está bien diseñado, y de que son dañinos para el hombre tanto para su confort como para su salud. La solución consiste en emplear de forma sistemática un programa de mantenimiento preventivo que garantice la calidad del aire interior de los edificios dentro de los niveles aceptables. Este programa consiste en una investigación detallada del diseño y del funcionamiento del sistema de climatización del edificio. En base a esta información, analizada conjuntamente con las muestras de aire recogidas, se determina el estado de la instalación y se pronostica la evolución de los futuros cambios.
Los resultados analíticos de las inspecciones y los estudios efectuados se comparan de forma sistemática para determinar las acciones a efectuar. La ejecución del programa de mantenimiento higiénico únicamente puede ser realizado por una empresa especializada en dichos trabajos que disponga de un personal altamente cualificado y adiestrado y que esté equipado con los medios suficientes para efectuar un diagnóstico veraz y tomar todas las medidas necesarias de descontaminación. Para realizar estos trabajos se necesitan expertos en distintas ramas: químicos, microbiólogos, técnicos en ventilación y mecánicos, además de disponer de laboratorios, equipos especiales, herramientas adecuadas y sobre todo de la metodología desarrollada de aplicación. Durante el proceso de descontaminación del edificio, los empleados de la empresa de mantenimiento se exponen a los peligros de entrar en contacto con los diversos contaminantes nocivos. El conocimiento de las normas de seguridad y su estricto cumplimiento son absolutamente necesarios para garantizar la salud de los trabajadores. El diagnóstico empieza con la recopilación y estudio de los datos del edificio, revisando su diseño, construcción y planos del sistema de climatización, analizando el sistema de tratamiento del aire, grado de ventilación, distribución, sistema de filtraciones, así como el contingente de sus ocupantes y el destino del edificio. Este paso previo del diagnóstico es muy importante, ya que permite familiarizar al técnico responsable con el edificio y comprender mejor su filosofía. A continuación, se hace un recorrido de inspección por el edificio, recopilando datos objetivos sobre los empleados y los ocupantes. Las quejas de los ocupantes son a menudo una medida sesgada, discontinua o parcial de la calidad ambiental y en general no son homogéneas. Además, pueden ser debidas a los problemas de algún contaminante específico o a un cúmulo de problemas, no estando algunos de ellos relacionados directamente con la calidad del aire, que determina el grado de disconfort. El concepto de confort está basado en clasificaciones cuantitativas subjetivas de las personas que utilizan escalas similares a las escalas de confort térmico. Los métodos objetivos de diagnóstico pueden ser diversos, pero básicamente se fundamentan en las mediciones de los tres parámetros siguientes. Físicos: determinación de partículas, temperatura, humedad relativa. Químicos, que pueden incluir el análisis del contenido de hasta 4.700 gases diferentes, siendo los más frecuentes monóxido de carbono, dióxido de carbono y ozono. Y microbiológicos: bacterias, hongos, levaduras. La medición de los parámetros físicos consiste en la medición del número de partículas ambientales respiratorias y su cuantificación gravimétrica. Se mide la concentración del número de partículas por litro de aire. En un ambiente exterior limpio, los niveles generalmente se encuentran por debajo de 3.000 partículas por litro, y en un edificio convencional del orden de 4.000 partículas, medidas en los conductos de suministro del aire, aunque los niveles de 7.000 partículas por litro de aire pueden ser aceptables en función de la densidad de los ocupantes y de su actividad. Las mediciones de estas partículas de tamaño 0,5 a 5 micrones se realizan usando contadores electrónicos. Las partículas con diámetros mayores se filtran en la nariz y se capturan por la tráquea, por lo que representan menos interés para nuestro diagnóstico, ya que nos limitamos únicamente a las mediciones de las llamadas partículas respirables en suspensión con los tamaños indicados.
En la imagen pueden observar cómo se efectúan estas mediciones en un edificio. El contador de partículas consiste en una bomba que aspira un volumen de aire conocido. Las partículas en suspensión en el aire penetran a favor de la corriente y pasan a través de un haz de luz emitido por un láser, de tal forma que el haz se ve interrumpido por las partículas. El número de veces que se interrumpe el haz corresponde al número de partículas en suspensión. Esta cantidad tiene canales de muestreo específicos para partículas de 0,5 y 5 micrones que funcionan simultáneamente. El segundo método consiste en la cuantificación gravimétrica de las partículas. Es un sistema activo de toma total de muestras de polvo que consiste en hacer pasar un determinado volumen de aire mediante una bomba de vacío a través de un sistema de retención, filtro de membrana prepesado millipore, donde quedan retenidas las partículas con diámetros aerodinámicos mayores que la luz del filtro. Posteriormente se puede realizar la cuantificación de las partículas por diferencia de pesado, pudiendo expresarse los resultados en microgramos por filtro y la concentración en miligramos por metro cúbico. Los filtros de cloruro de polivinilo, PVC, de 37 milímetros de diámetro y 5 micras de tamaño de poro, son alojados en portafiltros de 3 cuerpos, los cuales se analizan mediante gravimetría, previo acondicionamiento de los mismos en una cámara de humedad constante. Los elementos de aspiración empleados son bombas de muestreo personal calibradas a un caudal de 2 litros por minuto. Este caudal es objeto de comprobación antes y después de la toma de muestras. Las partículas en suspensión se depositan en las paredes, muebles y los conductos del sistema de climatización. La cantidad de residuos que quedan atrapados en el sistema durante un periodo de tiempo determinado depende de diversos factores, tales como el tipo de sistema, la velocidad del aire en el mismo, la eficacia de la filtración, la humedad del interior, las prácticas de limpieza y los programas de mantenimiento preventivo que se realizan en la instalación y el tipo de actividades que se llevan a cabo en la misma. Existen 2 métodos de verificación de la limpieza de los conductos: la inspección visual y la prueba de aspiración. La inspección visual es el método principal y en algunos casos puede ser el método único efectivo para verificar la limpieza de un sistema de conductos. También se pueden utilizar herramientas especializadas como son los periscopios, boroscopios ópticos, espejos o robots. Cuando se realiza una inspección visual, se deberá observar si hay contaminantes visibles en el sistema. En algunos casos, esta inspección no presenta grandes dificultades. Por ejemplo, cuando los conductos tienen una geometría simple y existe posibilidad de acceso por medio de elementos desmontables, como rejillas, difusores y registros. En otros casos, la inspección se realiza a través de los puntos de acceso, que son unos pequeños tubos que se instalan en los conductos y se cierran herméticamente. Las empresas especializadas, avanzadas tecnológicamente, emplean los métodos más progresivos de inspección. Observen este equipo. Es un sistema robótico modular especialmente diseñado para inspeccionar, cepillar, lavar con aire a presión y aplicar tratamientos de superficie en el interior de los conductos. Es pequeño y ligero y de una gran maniobrabilidad. Su velocidad es variable, puede girar 360 grados y su capacidad de superar pendientes de más de 45 grados permite inspeccionar aquellos conductos donde la accesibilidad a las áreas restringidas antes era un problema. 2 lámparas halógenas incrementan la luminosidad, permitiendo transmitir la información captada por 2 cámaras de vídeo a la consola de control. Desde la consola se puede controlar el movimiento del vehículo, las cámaras frontal y posterior y los equipos de vídeo y audio. Introduciendo el robot a través del hueco del conducto por el difusor,
se puede inspeccionar perfectamente el estado interior de los conductos a una distancia de más de 30 metros desde el punto de introducción. La cámara frontal en blanco y negro, de gran angular, y una cámara posterior en color con enfoque a distancia, se conectan al monitor, donde se puede observar y también grabar el resultado de las inspecciones en vídeo e incorporar comentarios en audio, así como utilizar el generador de caracteres para imprimir títulos o identificar localizaciones. Las imágenes nos muestran el estado interior de un conducto de aire acondicionado de un edificio elegido al azar y que aparentemente no presentaba los problemas de síndrome del edificio enfermo. Entre los miles de gases posibles que podemos encontrar en el ambiente, nos ocuparemos únicamente de aquellos que están especificados en las normativas y los que mayor influencia pueden tener sobre la salud humana por sus concentraciones normales. Estos componentes químicos son dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono, CO, formaldehído, ozono, O3, compuestos orgánicos volátiles totales. El dióxido de carbono es un gas procedente de la combustión de materia orgánica. Las principales fuentes de origen en locales no industriales son la respiración humana. Al respirar se produce un intercambio de gases a nivel de los alvéolos pulmonares, de manera que la sangre libera el dióxido de carbono procedente del metabolismo de las células y absorbe el oxígeno. En los locales con un alto grado de ocupación se pueden encontrar concentraciones elevadas de dióxido de carbono fácilmente detectadas por el personal, típico olor de ambiente cargado, y que dan lugar a incomodidades manifiestas. El humo del tabaco. El dióxido de carbono, al igual que el monóxido de carbono, es uno de los principales contaminantes procedentes del humo del tabaco, por lo que se puede dar el caso de que en las salas con muchos fumadores se alcancen concentraciones elevadas de este compuesto químico. El CO2 es un buen indicador para saber si la ventilación en un edificio es suficiente o escasa. Las concentraciones mayores de 900 partes por millón se asocian con un elevado porcentaje de ocupantes insatisfechos y con la reducción del rendimiento laboral. Las concentraciones de este compuesto, que normalmente se miden en los edificios, no se asocian con ningún síntoma, a excepción de la sensación de aire cargado, olor a humanidad. La mejor solución que se puede adoptar cuando se detecta un problema de este tipo es aumentar el ratio, número de litros de aire de ventilación por ocupante, e intentar recircular la menor cantidad de aire posible. La medición de CO2 se efectúa con una bomba de Drager tipo Acuro, a la cual se conectan los tubos de medición de rango corto. Efectuando 10 emboladas y aspirando cada vez 100 centímetros cúbicos, se observan los cambios del tubo Drager, apreciando la cuantificación de la concentración de CO2. El monóxido de carbono se forma por la combustión incompleta de productos orgánicos. Su presencia en medios no industriales es debida a las siguientes causas: emisión por motores de combustión interna dentro del edificio, generalmente en locales que cuentan con garaje para los vehículos de los ocupantes. En las horas punta de entrada y salida de automóviles se pueden alcanzar concentraciones altas en los aparcamientos, pudiendo distribuirse el monóxido de carbono por el edificio a través de grietas, escaleras, huecos de ascensores, etc. Toma inadecuada de aire fresco exterior. Es frecuente encontrar tomas de aire a nivel de la calle en zonas de alta intensidad de tráfico. Humo del tabaco. El monóxido de carbono es uno de los principales contaminantes procedentes del humo del tabaco, por lo que se puede dar el caso de que en salas con un alto grado de ocupación o en salas de fumadores se encuentren altas concentraciones de este compuesto químico. El monóxido de carbono tiene un efecto asfixiante, puesto que se une a la hemoglobina de la sangre para formar carboxihemoglobina, con lo que se reduce la capacidad de la hemoglobina para formar oxihemoglobina, disminuyendo el aporte de oxígeno hacia los tejidos. El método de medición de este y de los otros contaminantes químicos es exactamente el mismo que el empleado en las mediciones de CO2,
aunque el reactivo del tubo Draeger es el específico para cada compuesto. El formaldehído es un compuesto orgánico volátil ampliamente utilizado en la formulación de plásticos, materiales térmicos y barnices, así como en colas adhesivas de moquetas y aglomerantes de serrín para la fabricación de mobiliario. Todos estos materiales son ampliamente utilizados en la construcción, decoración y el mobiliario de edificios. Una inadecuada formulación, un mal curado, así como la degradación producida por el paso del tiempo, son las causas de la emisión de este compuesto al ambiente. Las concentraciones elevadas de formaldehído pueden ocasionar en los ocupantes irritación de las vías respiratorias y alergias. Además, está considerado como una sustancia sospechosa de originar procesos cancerígenos. El ozono es un oxidante que, en determinadas condiciones, está presente en el aire exterior. En el aire interior se genera principalmente a partir de las máquinas fotocopiadoras, las impresoras láser, las lámparas ultravioletas, ciertos tipos de ionizadores. La utilización de ozonizadores para desodorizar el aire es obviamente otra fuente de contaminación. Y los filtros electrostáticos. Es frecuente encontrar concentraciones altas en aquellas oficinas en las que funcionan simultáneamente equipos de ofimática. En concentraciones elevadas puede dar lugar a irritaciones oculares y pulmonares. La solución más eficaz, cuando se detectan concentraciones altas de ozono, es incrementar la ventilación del local y recircular la menor cantidad de aire posible, o dotar al local de un sistema de extracción individual que permita estar en presión negativa con respecto a las habitaciones contiguas. Los compuestos orgánicos volátiles, constituidos por un amplio grupo de compuestos orgánicos con facilidad para evaporarse, son unos de los contaminantes de interior más dinámicos. Muchos materiales de construcción pueden ser fuente de contaminación por generación de compuestos químicos que son liberados al ambiente interior del edificio como muebles y elementos de decoración de madera y caucho, agentes sellantes, colas, barnices y materiales textiles. Otros materiales de uso diario, como muchos productos de limpieza y desinfección, siliconas, cosméticos, lacas, desodorantes, etc., emiten además gran número de partículas volátiles orgánicas al ambiente. Otra fuente de emisión son los propios seres humanos y el humo del tabaco. Incluso bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles encontrados en interiores pueden causar efectos en la salud tanto agudos como crónicos, ya que actúan como irritantes respiratorios aún a bajas concentraciones. Además, algunos de ellos están clasificados como cancerígenos sospechosos, aunque en concentraciones mucho más altas de las que es posible encontrar en edificios no industriales. La forma predominante de exposición a compuestos orgánicos volátiles es a través de la inhalación. Los efectos sobre la salud de estos compuestos dependen de la toxicidad, ruta de exposición y concentración en el ambiente, así como de la susceptibilidad individual y la capacidad del compuesto orgánico volátil para actuar sinérgicamente junto con otros compuestos químicos. El muestreo de compuestos orgánicos volátiles en el ambiente se realiza con tubos de difusión pasiva. Estos tubos permiten la recogida de compuestos orgánicos del aire sin necesidad de emplear una bomba. Los tubos se colocan en el lugar deseado durante el tiempo que dura la toma de prueba. De esta forma es posible tomar una prueba de compuestos orgánicos del aire ambiente. La masa recogida de los compuestos a determinar depende de la concentración y del coeficiente de difusión de cada uno de los compuestos y del tiempo de exposición. Los bioaerosoles son partículas, grandes moléculas o componentes volátiles transportados por el aire, bien por sí mismos, bien incluidas en pequeñas gotas de agua, constituidas por seres vivos, bacterias, hongos, virus, etc., o por productos metabólicos de estos, micotoxinas y endotoxinas. El diámetro aerodinámico de los microorganismos oscila desde el submicroscopio, menores de 1 micrón, hasta 100 micrones.
Las partículas entre 0 y 10 micrones penetran hasta diversas profundidades del tracto respiratorio, y aquellas cuyo diámetro es menor a 5 micrones son retenidas en los pequeños conductos no ciliados de los pulmones y en los alvéolos durante periodos de tiempo suficientes para iniciar infecciones. Una vez que se produce la contaminación de un sistema de climatización, este reúne las condiciones ambientales idóneas de temperatura, humedad relativa e intensidad luminosa para la reproducción, amplificación y dispersión del microorganismo, de manera que la propia corriente necesaria para la ventilación los distribuye de una manera muy eficaz por todo el interior del edificio, afectando a los ocupantes y produciendo dolores de cabeza, irritaciones oculares y de las vías respiratorias, enfermedades alérgicas e infecciosas y otras molestias que aumentan el absentismo laboral y disminuyen la productividad de los empleados. La recolección de muestras microbiológicas, hongos y bacterias se llevará a cabo por medio de un sistema de impactación portátil que aspira un volumen conocido de aire, de manera que los microorganismos en suspensión impactan, debido a su energía inercial, en una placa provista de un medio de cultivo específico. Las muestras precintadas serán transportadas al laboratorio. Las placas de recolección de bacterias se incubarán a 35 grados centígrados durante 48 horas para favorecer el desarrollo de las colonias, mientras que las placas en las que se han recolectado hongos se incubarán a 28 grados centígrados durante 5 a 7 días con el mismo objetivo. Una característica de los contaminantes biológicos vivos, como es la capacidad de crecer en un medio adecuado, hace muy difícil establecer límites fiables con los que asegurar que por debajo de los mismos estamos en una situación aceptable. Por otra parte, se pueden añadir otros factores que incrementan la incertidumbre, tales como la patogeneidad y virulencia del microorganismo y la integridad del sistema inmunitario de los ocupantes. Una vez terminados los trabajos de inspección y muestreo, efectuados tanto in situ como en el laboratorio, se emite un informe que refleja el estado actual de la calidad del aire interior y se indican los procedimientos más adecuados de limpieza y desinfección de aquellas zonas que se considere oportuno. El informe técnico incluye el reportaje fotográfico o en cinta de vídeo que ponga de manifiesto las condiciones de suciedad en las que se encuentran los conductos y equipos del sistema de climatización. Existen diversos métodos para limpiar un sistema de conductos, de residuos y suciedad, empleando, en función de la complejidad de la red y su accesibilidad, aspiradores, compresores de aire, cepillos mecánicos y manuales y robots. Para que el proceso resulte efectivo, se realiza en dos fases: agitado y desalojo del polvo y la suciedad dentro del sistema de conducción y extracción de los contaminantes del sistema. Allí donde la distancia entre los puntos de acceso es corta, se puede efectuar este proceso con unas pistolas soplete. La pistola se conecta a un compresor eléctrico de aire comprimido y el técnico realiza el lavado de los conductos impulsando el aire a presión y recogiendo la suciedad en las bolsas colocadas previamente en los huecos de los difusores contiguos. En los conductos más complejos, pero de pequeñas dimensiones, se emplea para la limpieza el sistema llamado Skipper Lines. Como se observa en las imágenes, son boquillas de distintas configuraciones y tamaños que inyectan el aire a presión contra las paredes de los conductos. Ajustando la presión del aire y eligiendo el sentido de avance de los Skipper Line, se puede efectuar una limpieza muy efectiva. Acoplando las varillas de extensión de PVC, se puede efectuar una limpieza a una distancia de 20 metros desde el punto de introducción. Para la red de conductos más grandes, se emplea el sistema más complejo, que consiste en el cepillado rotativo combinado con el colector de aspiración de protección de vacío. Para usar este sistema se deberá aislar en primer lugar la zona del conducto sobre la que se va a trabajar y someterla a la presión negativa generada por el extractor. En las imágenes observamos el empleo de un supercolector, especialmente diseñado para limpiar y descontaminar sistemas de ventilación y climatización. El sistema modular permite efectuar la filtración por etapas.
Los módulos trabajan conjuntamente en condiciones normales, pero pueden trabajar independientemente si fuese necesario. Cuando los módulos están separados, no existe riesgo de verter algún residuo o la carga de contaminación almacenada en su interior debido a su estanqueidad. En el primer módulo se depositan las partículas más grandes y la capacidad de filtración es del orden de un 20%. El segundo módulo contiene filtros de bolsas y su eficacia es del 80%. Finalmente, en el tercer módulo se incorporan los filtros EPA o absolutos, es decir, de 99,97% de eficacia a 0,3 micrones para garantizar la protección del medio ambiente, así como cumplir las normas de seguridad e higiene de los trabajadores que efectúen la limpieza. Las dimensiones del aparato permiten su fácil transporte a través de ascensores, puertas, pasillos y otros lugares del edificio. El supercolector se conecta por medio de un conducto flexible al sistema de conductos y crea el vacío suficiente para absorber toda la suciedad que se desprende por la acción mecánica del cepillado rotativo. Los cepillos rotativos se introducen en los conductos acoplados en unas guías de núcleo multiposicional y dos apoyos con ruedas de distintos tamaños. Ajustando el núcleo en el ángulo requerido y seleccionando el tamaño de apoyo necesario, podremos centrar el cabezal de cepillado y mejorar la eficacia de la limpieza. El cabezal de cepillado gira mediante el motor accionado por el aire comprimido, desincrustando la suciedad acumulada en el interior del conducto mediante la acción de cepillado y solapamiento en las cerdas del cabezal. Se emplean dos tipos de cerdas: las de nilón, que se utilizan en todo tipo de conductos, especialmente los de fibra, y las de sílica carbonada, que se utilizan para los conductos de chapa y cuando se necesita una limpieza más agresiva. Los distintos tamaños del cepillo le permiten alcanzar todas las dimensiones posibles de los conductos. El motor de aire reversible gira por acción neumática apoyado por un compresor. La capacidad de giro del motor es reversible. El modo anverso limpiará las esquinas de la zona derecha y viceversa. Para mejorar la eficacia de la limpieza, el equipo dispone de un controlador de velocidad que regula la rotación del cabezal, más lento para interiores de conductos delicados y más rápido para una limpieza más profunda y agresiva. Al mismo tiempo, se puede ajustar la presión de impulsión del aire. Las varillas de extensión con el mecanismo de antigiro permiten ampliar la longitud de cepillado hasta 20 metros. Como se ha comentado, al analizar los métodos de inspección de los conductos, las empresas especializadas en los trabajos de control de la calidad del aire interior emplean los últimos avances tecnológicos para ofrecer las máximas garantías a sus clientes. Entre estas innovaciones figura el sistema robótico SuperTrack. Se ha observado su enorme utilidad para efectuar un diagnóstico veraz del estado real de la red de conductos. Sin embargo, sus posibilidades no se limitan a esa función. El robot SuperTrack puede ser empleado para la realización de la limpieza, desinfección y sellado de los conductos, así como para el control final de los trabajos realizados. Todos los medios mecánicos comentados anteriormente pueden ser fácilmente instalados en el robot, dirigiendo el proceso de limpieza desde la consola de control. El kit de cepillo rotativo ofrece 4 tipos de cepillos de diferentes diámetros con 4 posiciones de altura de limpieza. Además de este cabezal de cepillado frontal que permite limpiar los conductos de secciones más reducidas, el sistema de lavado con aire, que consiste en un cabezal con 3 toberas, permite complementar la limpieza retirando cualquier residuo que se haya quedado estancado, impulsando el aire a presión. Otra característica importante que posee el robot es que permite efectuar con facilidad los trabajos de reposición y sellado de los conductos de fibra de vidrio por medio de la nebulización a baja presión de un producto, Tough Coat, que es el sellador, y además incorpora un biocida residual que impide el crecimiento de microorganismos, lo que mejora la higiene global de la instalación. Después de realizar la limpieza y descontaminación del interior de los conductos,
se aplica el producto con el robot de manera rápida y sencilla. El sellado Tough Coat, que es un derivado del mismo polímero acrílico que se emplea en la protección de aislamiento interior de los conductos, fue desarrollado específicamente para el sellado de los conductos. La realización de los distintos tests han confirmado su eficacia frente al desarrollo de microorganismos. El Tough Coat tiene un olor muy ligero y una vez aplicado se seca en tiempo inferior a 2 horas. Una vez realizado todo el proceso de descontaminación del edificio, se efectúa el último control registrando los datos de cada parámetro. Se emite un informe técnico y se recomienda establecer el programa de mantenimiento preventivo para garantizar de forma permanente la calidad del aire interior.